Pues bienvenidos, los que estamos aquí pueden tomar su asiento, bienvenidos hermanitos, y los que nos están viendo ahí en sus casas en línea, te invito a que agarres tu Biblia y sigas con nosotros el estudio. Vamos a estar en 2 Corintios capítulo 5, entonces si vas ahí, hemos llevado esta serie de estudios que hemos titulado Bástate mi gracia. Y fíjate qué hermoso, ¿no? Que estamos cantando esto precisamente, me basta tu gracia y nada más. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Y si comprendemos que Jesús es suficiente para nuestras vidas, créeme que nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Cuando su gracia nos basta, cuando su gracia es suficiente, comprendemos que entonces aunque estemos en debilidad, y vaya que ahorita estamos en tiempos de debilidad, pero no importa porque el poder de Dios se perfecciona a través de la debilidad y entonces está bien. Y la semana pasada estábamos hablando de que somos estos vasos de barro, que somos frágiles, que somos quebrantables. Pero está bien porque así es como resplandece el Evangelio de Dios en nosotros. Y así es como la excelencia y el poder es de Dios y no de nosotros. Y entonces vamos a empezar el capítulo 5 de 2 Corintios, y el estudio de hoy le he puesto por fe y no por vista. La semana pasada, como te decía, veíamos que Dios ha dado un gran tesoro, un tesoro invaluable que es el Evangelio, y lo ha depositado en nosotros, vasos de barro frágiles, que pasamos por muchos conflictos y tribulaciones, y estuvimos hablando de eso la semana pasada. Pero está bien porque así el tesoro del Evangelio puede brillar más fuertemente. Y ciertamente si nosotros anduviéramos más por fe y menos por vista, entonces estas tribulaciones de las que estuvimos hablando la semana pasada no nos derrumbarían, no nos destruirían. Y veíamos la semana pasada veíamos como Pablo decía, bueno, estamos atribulados, pero no estamos derrotados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque no andamos por vista. No andamos por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, vamos a ver hoy, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces sí, atribulados en todo, pero no estamos derrotados. Derribados, pero no destruidos. Dios nos ha llamado a caminar por fe. Y cuando andamos por fe, entonces estas tribulaciones no nos derrumban, sino que aumentan la esperanza. Esta esperanza eterna a la que Dios nos ha llamado. Y ahorita que estamos hablando de este tema de las enfermedades y el coronavirus que nos está azotando, ¿sabes qué? Este tema no debe infundirnos temor ni desesperanza. Al contrario, esto debería infundirnos más esperanza, porque esto significa que la venida de Jesús está más cerca, porque andamos por fe, no por vista. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y ahorita lo que vemos es enfermedad, pero lo que no vemos es que Jesús viene pronto. Y esa es la esperanza. Entonces, qué importante es que el cristiano camine por fe y no por vista. Y quiero que retomemos nuestro estudio un poquito antes del capítulo 5, en el último versículo del capítulo 4, en el versículo 18. Ahí terminamos la semana pasada, pero me gustaría que aquí sea donde empecemos el estudio de hoy. Y ahora debo de advertirte que el estudio de hoy es peligroso, ¿ok? Porque al estudiar esta porción, corres grave peligro de que tu fe sea confrontada. Y al confrontar tu fe, cuestiones la manera en la que vives. Así que sobre advertencia no hay engaño. Pero si vemos 2 Corintios 4:18, el último versículo del capítulo 4, vemos este versículo con el que termina este capítulo que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos habla aquí de dos categorías en las que podemos dividir todo. Por un lado, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. O sea, lo temporal y lo eterno. Estas son las dos categorías. Todas las cosas que se ven entran en la categoría de lo temporal. O sea, todo lo que vemos con nuestros ojos,
Yo volteo a ver la iglesia aquí, el local, y veo por aquí sillas, y veo ventiladores, y veo luces, y todo esto. Todo esto que se ve es temporal. Un día se va a acabar, un día va a llegar a su fin. Eso es lo que es temporal, todo lo que se ve. Pero por otro lado, lo eterno, la categoría de lo eterno, todo lo que no veo, eso es eterno. Y todas estas cosas que nos habló Pablo en el capítulo 4, sobre ser atribulados, sobre estar en apuros, sobre ser perseguidos, incluso dice derribados, todo esto entra en la categoría de lo temporal. Es lo que nos está diciendo Pablo. Todas estas tribulaciones son temporales. ¿No das gracias a Dios por esto? Que la tribulación solamente es momentánea. Toda esta presión a nuestro alrededor es solamente temporal. Que la persecución solamente es temporal, momentánea. Y si nos toca de alguna manera ser perseguidos por nuestra fe, esta persecución solamente va a durar un momento. Los apuros son momentáneos, las situaciones que no sabemos cómo resolver, cómo actuar, es temporal. No sé en qué apuros te encuentras hoy, pueden ser apuros económicos, familiares, salud, el coronavirus. Todo esto está en la categoría de lo momentáneo, en la categoría de lo temporal, lo que se va a acabar. Pero Pablo nos enseña esta otra categoría en la que debemos fijar nuestra vista, que es la categoría de lo eterno, y que el creyente está llamado a enfocar su atención en esta segunda categoría y no en la primera. En lo eterno, en lo que no vemos humanamente. Y aquí es donde empezamos el capítulo 5, versículo 1, si estás ahí en tu Biblia. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí está la categoría de lo eterno. Y entonces dice aquí que tenemos una morada terrestre, pero también tenemos una morada celestial. Aquí está el choque entre las dos categorías de las que Pablo está hablando. Aquí está el choque entre lo temporal y lo eterno, lo que se ve y lo que no se ve. Ahora fíjate cómo se describe en el versículo 1 nuestra morada terrestre. Dice que es un tabernáculo, dice nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Y el tabernáculo significa literalmente una tienda. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era un lugar temporal para que los israelitas vinieran a adorar a Dios. Y esta tienda de campaña enorme que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y si estuviste en el Pentateuco que estuvimos llevando los miércoles, ya vamos a terminar, por cierto, pero describimos muy bien lo que era el tabernáculo, esta tienda enorme. Era el lugar donde los israelitas iban para adorar a Dios y presentar sus ofrendas, pero solamente era un lugar temporal para eso. Después vino Salomón, y lo vamos a ver más adelante, y construyó ya un templo fijo para adorar a Dios, pero el tabernáculo era temporal. Y así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un tabernáculo temporal, lo utilizamos temporalmente para adorar a Dios, pero poco a poco se va desgastando. Y dice literalmente en el versículo 1, si este tabernáculo se deshiciere. Porque es lo que está pasando en este preciso instante. Mientras que los segundos van avanzando, los minutos avanzan en nuestra vida, las horas, los días, las semanas, minuto a minuto, este tabernáculo que estás viendo se está deshaciendo. En este preciso instante, estás en un proceso de envejecimiento que te va a llevar a un proceso más adelante de descomposición, que te va a llevar a regresar al polvo de la tierra, el polvo del que fuiste tomado, y lo dice así la palabra. Eso es lo que está pasando en este preciso momento. Entonces, incluso este cuerpo de carne y hueso entra en la categoría de lo que es temporal únicamente. Y mucho nos preocupamos por lo temporal, más de lo que deberíamos. Que si la dieta, que si el ejercicio, la liposucción, me quito cachete, me aumento otras cosas.
cirugías plásticas, y está bien cuidarse, está bien mantenerte saludable, está bien que comas sanamente, está bien que te ejercites, es saludable, pero el problema es cuando hacemos de este cuerpo un afán por lo temporal. Ese es un gran problema. Vanidad. Esto es lo que la vanidad es. La vanidad es un afán por las cosas temporales, por este cuerpo temporal. La vanidad es un afán por lo temporal que quita tu mirada de lo que debería de estar realmente, lo eterno. Y ¿sabes algo? Hay algo que no puedes cambiar. Por más que dieta, ejercicio, cirugías, hay algo irremediable. Tú irremediablemente vas a regresar al polvo de la tierra. Porque del polvo fuiste tomado. Polvo eres y al polvo regresarás. Y esto no debe de alarmarnos. A lo mejor dices, ay no. Y dices esto, pastor, en una crisis de pandemia. Pero esto no debe de alarmarnos, porque dice el versículo 1 que este tabernáculo sí se está deshaciendo, pero tenemos un edificio, dice. Nota la diferencia, tabernáculo que es una tiendita, edificio que es una construcción grande. ¿Ves la diferencia? Dice, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces esto no debe de alarmarnos, decir, estamos muriendo. Claro, todos estamos muriendo y todos vamos a morir y todos nos vamos a deshacer. Pero la mirada está en lo eterno. Y esto es lo que entra en la categoría de lo eterno. Aquí debe estar nuestra atención, aquí debe de regresar nuestra mirada. Si viviéramos con nuestra atención puesta en esto, en lugar de en lo temporal, créeme que la manera en la que vivimos sería totalmente diferente. Y la manera en la que vemos las pruebas y las tribulaciones de nuestra vida sería totalmente diferente. Piensa cómo cambiarían las cosas si pusiéramos nuestra atención en lo eterno. La ansiedad, el temor, el afán, la preocupación, la pérdida de pelo por estrés, comerse las uñas, el insomnio. O sea, todas estas cosas irían desapareciendo de nuestra vida. ¿Cuántas cosas cambiarían si tan solo pusiéramos nuestra mirada más en lo eterno que en lo temporal? Y la palabra clave es la primera frase del verso 1. Empieza el verso 1 diciendo, porque sabemos. Porque sabemos. Y esta expresión literalmente es ver. O sea, en el griego original significa ver algo presencialmente. O sea, cuando Pablo dice y sabemos, está diciendo que creemos tanto en esto como si lo estuviéramos viendo con nuestros propios ojos. ¿Crees en la vida eterna? ¿De verdad crees en la vida eterna y en las promesas eternas como si las pudieras ver? Porque de esto se trata la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en lo que no vemos como si lo viéramos, de esto se trata. Y continúa el versículo 2. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y esta palabra gemimos significa meterse o estar en aprietos. Tiene la implicación de gemir, suspirar fuertemente, incluso orar inaudiblemente. O sea, como cuando te pasa algo y dices, ay Dios mío, ¿no? Eso es, gemimos. Es lo que provocan las tribulaciones de este mundo. Gemimos, nos quejamos, nos duele, suspiramos, sufrimos. Pero, ¿por qué son estos gemidos? ¿Son gemidos de depresión? ¿Son gemidos de desánimo? ¿Son gemidos de ansiedad? ¿De qué son estos gemidos? Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, no son gemidos de desánimo, no son gemidos de desesperanza, no es un gemido pesimista, sino es un gemido, un suspiro, una oración silenciosa que dice, Señor, ¿podrías regresar pronto? En verdad deseo que regreses pronto. Un deseo de ser revestido de lo eterno.
Es una desesperación, pero no por las cosas que vemos, sino por las cosas que no vemos y que deseamos ver cumplidas ya. Es un deseo de ser revestido de lo eterno. Es una desesperación insaciable para por fin mirar a Cristo cara a cara. Es un suspiro, una oración sin palabras. Ese gemido de la iglesia, Apocalipsis 22:20, que dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Este gemido es la oración que sabe decir: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como lo es en el cielo. Venga tu reino. Deseamos ser revestidos ya por ti. Gemimos por ser ya revestidos de ti. Gemimos porque tu reino venga ya a este mundo. Ven, Señor. Tu iglesia necesita, tu iglesia te pide. La creación gime con dolores de parto, pidiéndote: ven, Señor Jesús. Versículo 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y esta palabra desnudos puede traducirse también como despojados. Y lo que nos está diciendo Dios es que Él no nos va a quitar este cuerpo terrenal sin revestirnos de un cuerpo nuevo. Es la promesa de que este cuerpo se está haciendo polvo, se está deshaciendo, pero Dios tiene un cuerpo nuevo para nosotros que será perfecto, sin envejecimiento, sin dolencias. Dios no nos va a dejar desnudos, Dios no nos va a dejar sin revestirnos. Dios tiene un cuerpo glorificado para cada uno de nosotros. Es la promesa de la resurrección postrera. Y entonces dice el versículo 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, esto no es un deseo o un gemido simplemente de desear la muerte, ¿no? O sea, como dramatizando: preferiría estar muerto que seguir en esta vida, este mundo caído. No se trata de esto, dice aquí. No se trata de que se acabe el sufrimiento, sino que es un deseo de que la vida eterna empiece con Cristo. Que podríamos quedarnos simplemente en el pesimismo de decir: ay, ya este mundo es malo, ya está corrompido, ya hay muchas enfermedades, ya hay mucha maldad, muchos asesinatos, mucho esto, mucho... Y podríamos quedarnos en esto simplemente para decir: ojalá que ya se acabe. Pero ese no es el enfoque. O sea, podríamos quedar en lo malo y decir: ya quiero que lo malo se acabe, ya quiero que la cuarentena del coronavirus se acabe. Y sí, ya quiero que se acabe. Pero es más enfocarse en lo eterno, en la esperanza. No es enfocarnos en lo malo. O sea, ya quiero poder pagar las deudas, ya quiero que esta rodilla me deje de rechinar, porque cada vez que le hago así, y entonces ya quiero que se acaben las migrañas, ya quiero poder vivir sin alergias. Podríamos enfocarnos en todo esto y decir que ya se acabe, pero la esperanza no es que lo malo se va a acabar, la esperanza es que lo bueno va a empezar. La esperanza se enfoca en esto, en la vida eterna con Cristo, en las promesas eternas. Entonces esto no nada más es un deseo de que lo malo se acabe, sino que lo bueno va a ser glorioso. Las promesas de lo eterno, la mirada en lo eterno. De eso se trata. Y versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo, fíjate cómo lo dice, es Dios. Esa frase "para esto mismo", subráyala. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, Dios nos creó para esto, para desear que su reino venga. Y todo el mundo tiene un deseo y un anhelo, una necesidad de Dios, y el mundo no lo sabe. El mundo que vive sin Cristo no sabe esto, pero para esto fue creado, para estar con Dios. Y es por eso que cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo, encuentra por primera vez lo que no sabía toda su vida que necesitaba, que es la necesidad de que Dios llene su corazón, de que Dios esté en su vida.
Para esto mismo nos hizo Dios, dice, quien nos ha dado, y fíjate cómo dice, las arras del Espíritu. Y la palabra arras significa una promesa de compra. Dice, ay, eso está medio raro, una promesa de compra. O sea, Dios nos dio una promesa de compra. Es como cuando tú das un adelanto para apartar algo que quieres comprar. Y entonces tú das este adelanto para asegurarte de que esta casa o este coche va a ser tuyo y es apartado para ti en la agencia. Y entonces Dios nos dice que nos dio el Espíritu Santo como las arras, como la promesa de que le pertenecemos a Él, de que ya estamos apartados para Él. El Espíritu Santo no es poca cosa. O sea, ¿qué nos dio como promesa? ¿Qué nos dio para asegurarnos? El Espíritu Santo. O sea, no nos dio cualquier cosa. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. O sea, hay un solo Dios, pero en tres personas, el Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo es que Dios nos dio el Espíritu Santo. O sea, Dios se dio a sí mismo como promesa de que le pertenecemos. Esa es la seguridad de la salvación que tenemos. Así de fiel es la promesa de la vida eterna. Imagínate. Y esto ocasiona algo, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. O sea, cuando tú tienes una promesa tan grande como esta, ¿qué puedes hacer sino vivir confiado? ¿Qué puedes hacer? Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, la palabra confiados que vemos en el versículo 6 no solamente significa confiado, sino significa de buen ánimo. O sea, contento. Yo oro por ser uno de estos cristianos que viven siempre confiados. Yo oro por ser un hijo de Dios, de estos que viven siempre en contentamiento, porque comprenden la grandeza de la promesa de Dios. ¿Has conocido a alguno de estos? Son las personas más llenas de paz y de gozo. Son tan pacientes. Yo he conocido un par de ellos. A veces te preguntas si existiría algo que les hiciera enojarse, o si existiría algo que les hiciera salirse de sus casillas. Hay una confianza tan profunda en Dios. La promesa de Dios es tan palpable para ellos que viven confiados, contentos. Dios es suficiente en sus vidas. Y no son perfectos, no estamos llamados a ser perfectos, por lo menos no en esta vida, aunque estamos en un proceso de santificación, pero simplemente se trata de permitir que la promesa de lo eterno sea más fuerte que las aflicciones temporales que vemos a nuestro alrededor. Que seamos personas que vivimos un día a la vez. Y el día de mañana va a traer su propio afán, pero la paz de hoy, el gozo de hoy, la confianza de hoy, nada lo puede quitar. Porque a lo mejor mañana no existe. A lo mejor mañana regresa el Señor. A lo mejor hoy en la noche regresa el Señor. A lo mejor ahorita regresa el Señor. Y entonces se acabó la cuarentena y nos vemos todos en el cielo. Listo. O quizás hoy sea el día que Dios me llame a su presencia. Yo no sé cómo va la cuenta regresiva de los días de mi vida, pero a lo mejor estoy en el 1 y mañana llego al 0 y se acabó mi vida. Quizás Dios me llame a su presencia. Pero ¿y los pagos y la colegiatura y el teléfono y la planeación bimestral y el proyecto, el plan anual y la tarjeta de Coppel? ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues ya se acabó. Ya se acabó. Y dice Pablo, entonces vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, aquí y ahora, vivitos y coleando, estamos ausentes del Señor, pero versículos 7 y 8 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Y cuando esta vida se acabe o cuando el Señor regrese, la tarjeta Coppel ya no va a necesitar ser pagada. Ni la colegiatura, ni el plan del celular, ni siquiera vamos a terminar el plan anual, ¿no? Y nosotros los siervos de la iglesia nos reunimos a principios de año, no, de hecho a finales de año, en diciembre de 2019, hicimos todo el plan anual del 2020 y a lo mejor no lo terminamos. A lo mejor nos quedamos a la mitad. A lo mejor nos quedamos en el mes de agosto y regresó el Señor y se acabó. ¿Cuáles son los afanes? ¿Cuáles son las preocupaciones? Una vez que estemos ausentes del cuerpo, o sea, muertos, inmediatamente estamos presentes al Señor. Y todo lo banal, todo lo temporal termina. Y créeme que cuando vea al Señor cara a cara, lo último que me voy a preocupar es si pagué la mensualidad de Liverpool. O sea, es lo último que va a pasar por mi mente cuando tenga el Cordero de Dios que fue inmolado delante mío. ¿Qué me va a preocupar? Y el reto es que vivamos así nuestro día a día, como viendo al Señor. Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, como mirándolo ya. Entonces créeme que los afanes en tu vida se van a terminar. Ese es el reto. Que a la luz de lo eterno, lo temporal pierde su valor, pierde su peso. Y por supuesto que tengo que atender lo temporal, porque digo, si tú dices, bueno, pues entonces ya no voy a pagar Coppel. No, pues al rato van a ir a tu casa y te van a embargar, ¿no? O sea, por supuesto, lo temporal tiene que atenderse, pero hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Vivimos por fe, no por vista. Todas estas cosas están en la categoría de lo temporal, pero nuestra mirada debe estar en lo eterno. Y si me voy a preocupar de algo en esta vida, que sea en lo siguiente, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, si voy a tener un afán en esta vida, y afán por decirlo de alguna manera, o sea, si voy a tener alguna preocupación en esta vida, que sea vivir esta vida para Cristo, que esa sea mi preocupación, que sea agradar a Cristo. Esta palabra procuramos, que utiliza aquí en el versículo 9, es un término griego, es philotiempomai, una palabra compuesta de dos vocablos. Philos, que es amar, y timé, que es valorar, tomar algo como precioso. O sea, cuando tú valoras algo, cuando algo es precioso para ti, es lo que esta palabra significa. Entonces, fíjate, estos dos vocablos, amar y tomar algo como precioso. Eso es la palabra procurar agradar al Señor. Significa esforzarse en algo. Entonces, nos habla de algo que amamos y apreciamos tanto que atesoramos. Y esta palabra está descrita para que de esta forma nosotros busquemos agradar al Señor, por amor y porque consideramos a Dios algo valioso, algo precioso para nosotros. Entonces por eso buscamos agradarle. Eso es lo que esta palabra significa. Y tú te puedes esforzar mucho para alcanzar muchas cosas, pero agradar a Dios debe ser lo primero en la lista. Hay diferentes maneras de esforzarte en algo. A veces nos esforzamos para tratar de dar el ancho. Por ejemplo, en los estudios, ¿no? Y si tú estás estudiando una carrera, pues quieres dar el ancho de la carrera y quieres pasar la carrera, entonces te esfuerzas para dar el ancho. A veces nos esforzamos para alcanzar algún beneficio también, por ejemplo, en lo laboral. Si tú tienes un trabajo y tú sabes que en el trabajo tienes la oportunidad de crecer o de ascender, entonces te vas a esforzar por un beneficio. A veces nos esforzamos mucho por temor a alguna consecuencia. Por ejemplo, pagar las deudas. O sea, tú te vas a esforzar para pagar la tarjeta de crédito porque si no,
sabes que la consecuencia es buró de crédito. Y eso no es bueno para nadie. Por temor. Te puedes esforzar por temor. Pero el esfuerzo que Dios nos pide para agradarle no es ni por beneficio, ni por temor a la consecuencia, ni para dar el ancho, o sea, para ganarnos su aceptación o su aprobación, no. Lo que Él nos pide, la motivación que Él nos pide con esta palabra es por amor, porque lo consideramos algo precioso para nuestras vidas. Entonces, si me voy a ocupar de algo en esta tierra, que sea en agradar a Cristo, no por temor, por conveniencia, ni para ganar su aceptación, porque Él me acepta no por mis obras, sino por mi fe en Cristo. Por eso soy acepto delante de Él. Sino voy a ocuparme en agradarle porque lo amo, porque Él es precioso para mí. No necesito otras motivaciones. Dios es tan bueno, Él ha dado a su Hijo Jesús para morir por mis pecados, Él me ha limpiado, me ha aceptado, me ha adoptado como su Hijo, me ha prometido vida eterna, me ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo responder? Ya no hay temor, ya no hay beneficio por mis obras. Lo único que queda es amor. Obedezco a Dios porque le amo. Y quiero agradar a Dios porque le amo, porque Él es precioso para mí, porque Él ha sido tan bueno. No necesito otra motivación. No necesito que un pastor me venga a amenazar de que si no vengo a la iglesia voy a perder mi salvación. No necesito estas motivaciones, porque el amor de Cristo es suficiente motivación para mi vida. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es la promesa de vida eterna. Mis ojos puestos en lo eterno. Esto sí que vale la pena. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay una pregunta que seguido se me hace, porque es como una duda de cristianos, ¿no? ¿Los cristianos van a ser juzgados? Y la respuesta a esa pregunta es sí, sin duda alguna. Y tú, pero no, Dios me había librado del juicio a través del sacrificio de Cristo. Pablo aquí dice, es necesario que todos nosotros, o sea, Pablo se incluye incluso a sí mismo, todos nosotros, o sea, todos los cristianos. Esto nos habla de un juicio para los cristianos, un juicio para los creyentes. Y entonces será juzgado todo lo que hicimos en el cuerpo, dice aquí, sea bueno o malo. Ahora, ¿hay juicio? Sí, sí hay juicio. La segunda pregunta, ¿hay castigo? Esa es la pregunta importante. No, no lo hay. Porque Cristo ya ha recibido el castigo por nosotros. En el tribunal de Cristo, dice aquí Pablo, el tribunal de Cristo, el juicio de Cristo, en el que Cristo es el juez ya fue castigado por nuestros pecados. Y entonces, ¿con qué propósito se hace un juicio si no va a haber castigo? Uno, para revelar lo que fue hecho verdaderamente por nuestra fe. Y dos, para entregar recompensas por lo que hicimos en la fe de Jesucristo. Pablo habló un poco de esto en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 y 12. Pablo nos explicó un poquito cómo es este juicio del tribunal de Cristo. Y dice 1 Corintios 3, 11 y 12, dice, y si sobre este fundamento, esa es la fe, el evangelio, si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madero,
heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjate, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces esto es una ilustración de cómo juzgará Dios las obras de los creyentes. Nos habla de dos tipos de materiales: los que no son inflamables, oro, plata y piedras preciosas de un lado, y los que se queman, madera, heno, que es paja, y hojarasca, que son hojas secas. Entonces tenemos de un lado lo que no se quema, las piedras preciosas y metales preciosos, y del otro lado lo que sí se quema, ¿no? Y entonces vemos estos dos. Las piedras preciosas, lo que no se quema, representa las obras que hacemos en el fundamento correcto, que es la fe en Jesucristo. Y las cosas que sí se queman, la madera, las hojas secas, representan las obras que hemos hecho en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Y entonces el juicio a los cristianos va a ser algo semejante. Todas nuestras obras van a ser puestas delante de Dios: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todo junto. Ahí están todas las obras que hicimos. Imagínate todo lo que hiciste en tu vida, una pila inmensa de obras, y de repente Dios dice que venga fuego sobre estas obras. ¡Fum! Y entonces de repente toda esta montaña de obras se reduce. A lo mejor quedaron 2 diamantitos por aquí, una monedita de oro, 2 moneditas de plata. Eso es lo que hiciste en la fe. Cuando nuestras obras sean puestas a prueba, solamente lo que hicimos en el fundamento de la fe, de la gracia de Dios, no en mis fuerzas, no en mi carne, sino por amor a Cristo, por fe en Jesucristo, eso es lo único que va a permanecer y es lo único que va a tener recompensa delante de Dios. Todo lo demás se va a quemar. Si tú fuiste una persona muy altruista, de buenas obras, de caridad, ¿no? Pablo dijo en 1 Corintios 13 que podríamos dar todos nuestros bienes a los pobres y sin amor de nada me sirve. Que podríamos dar todo o hablar en lenguas angelicales y sin amor nada soy. O sea, sin el amor de Cristo, sin el fundamento verdadero, sin la fe en Jesucristo, puedes hacer todas las buenas obras que tú quieras en el mundo, pero en el momento del juicio, ¡pum!, madera, heno y hojarasca, se quema, se desvanece, no hay recompensa en esto. ¿Por qué? Porque lo hiciste en tus fuerzas, porque lo hiciste por tus obras, pero lo que tú haces por amor a Dios. Entonces Dios dice gracias, ¿por qué? Estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Y cuándo hicimos eso, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Oro, plata, piedras preciosas. Lo que hicimos por amor de Dios, por la fe en Cristo, en la gracia de Dios. Eso es lo que permanece, eso es lo que tiene recompensa. Y entonces, esto del juicio del tribunal de Cristo no es otra vez para meter temor en los cristianos. De, Jesús te va a juzgar aunque seas cristiano. Sí, pero va a juzgar tus obras. Pero tú eres salvo. Dice incluso Corintios, aunque como por fuego, pero salvo. Pero lo que nos reta esto más bien es examinar el motivo que nos lleva a hacer las cosas. Si es por amor a Cristo, si es la fe en Cristo, si es la gracia de Dios derramada en nosotros, eso va a tener recompensa. Eso va a permanecer. Todo lo demás va a ser consumido. Y entonces Dios nos hace un llamado a caminar por fe, porque la única manera en la que yo sé que estas obras que hago son el resultado de la fe
es si estoy viviendo con mi mirada en lo eterno, si estoy caminando por fe y no por vista, si pongo toda mi atención en lo eterno, no en lo temporal. Lo temporal se va a acabar, pero en lo eterno, si vivo yo por lo eterno, Dios nos hace un llamado a caminar por fe, con la atención bien puesta en las cosas que no se ven, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hacer a un lado los afanes, la ansiedad, la vanidad, simplemente creer. Y si caminamos por fe, el día que estemos en el tribunal de Cristo y Dios ponga a prueba nuestras obras, Él va a encontrar oro, plata, piedras preciosas. Porque lo único que vale es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Gloria y alabanza para su nombre, porque caminamos por fe. Entonces recibiremos la recompensa, que es incorruptible, que es eterna, la recompensa que proviene de Dios. Y no sé tú, pero yo quiero esta recompensa de Él. Yo no quiero desviar mi mirada por recompensas terrenales, por un trofeo que al rato se va a oxidar y se le va a perder el brillo. Yo tengo guardada una medalla que me dieron de fútbol cuando era niño, de el mejor portero del torneo. Yo era portero. Entonces el mejor portero del torneo, una medalla así, la guardé con mucho cariño porque fue un logro para mí, ¿no? Pero adivina cómo está esa medalla hoy en día. Fea, oxidada, huele feo. Ya hasta me dan ganas de tirarla, nada más tengo un cierto aprecio es mi vanidad nada más. Pero ya está feo. O sea, y esos son todos los trofeos terrenales, todas las recompensas terrenales, una palmadita en la espalda, bien hecho, pero hasta ahí se acabó. Pero si vivimos por lo eterno, la recompensa de Dios es incorruptible. Amén. Vamos a orar.